Buenas tardes de nuevo a todos. Nuestro siguiente ponente es Marc Rivero. Él es analista, perdón, él es Threat Research en McAfee y miembro del McAfee Cyber Threat Alliance. Nos va a presentar una ponencia titulada Last of Us, Apocalypse Day of Threat Researcher. Muchísimas gracias, Marc. Cuando quieras, por favor. Pues hola, buenas a todos, a los que nos estáis viendo en streaming. Gracias Gonzalo por la introducción y muchas gracias a los organizadores de la conferencia por organizar todo esto, que de bien bueno sabemos que es complicado y que tiene pues muchas horas de detrás de perseguir a todo el mundo. O sea que muchas gracias por adelantado, por tener la oportunidad de estar aquí con vosotros. Como bien os comentaba el compañero del staff de la conferencia, he titulado la charla Last of Us, Apocalyptic Day for a Threat Researcher, porque básicamente un poco en nuestro trabajo muchas veces parece que estamos en eso, ¿no? En un mundo apocalíptico, tratando de seguir todas las campañas y persiguiendo me refiero a haciendo hunting, ¿no? Tanto a nuevas muestras de malware como actores que se están moviendo y que organizan campañas pues a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Más de uno seguro que ha sonreído al ver el título porque esto se basa, o el título se basa en la nueva edición que ha salido del juego de Last of Us, que espero que lo hayáis jugado. Yo no juego mucho a videojuegos, pero la verdad que Ellie te puede llegar a enamorar, ¿no? Con su historia dentro del juego, ¿no? Y te hace vivir un poco lo que podría ser el mundo apocalíptico si todo se fuera al garete, ¿no? Pero bueno, también teníamos esto antes con Soy Leyenda, ¿no? Que también es una buena película que habla sobre zombies, sobre el mundo apocalíptico y un poco también sobre, si os mola el tema de Mad Max y demás, pues cómo podría ser el mundo si nos fuéramos todos al garete, ¿no? Y es un poco, a veces, cómo se puede sentir el analista, ¿no? Cuando está investigando una campaña, que se puede ver un poco solo contra el mundo y solo contra lo que está investigando, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la presentación. Mi nombre es Mario López, trabajo en el equipo de investigación de McAfee y, bueno, básicamente me dedico a hacer temas de inteligencia y temas de malware. Vale, continuamos. Me podéis seguir en Twitter por arroba Seyfried, ¿no? Antes de nada, también quería mandarle un saludo a mi colega Retarded Horse, que va a ver la charla luego grabada. Así que ahí te mando un saludo como me habías pedido. Entonces, antes de empezar, quería enseñaros, así como rollo Breaking News, la última publicación que hemos hecho desde el equipo, que se llama Operation North Star, que es una operación que hemos publicado, que llevamos trabajando en ella todo el equipo de McAfee de investigación y que hemos colgado, que está disponible desde el día de hoy. Así que si quieres echar un vistazo y ver un poco cómo hemos estado trabajando, ir a verla porque, bueno, puedes sacar buenos indicadores de compromiso, buenas reglas Yara y un poco la metodología de investigación que hemos utilizado, ¿no? E incluso hemos añadido una infografía como esta para entender un poco el ataque como era, incluso aplicando la metodología Mitre a cada una de las fases del ataque, ¿no? Veis aquí Initial Access, Execution, C2, Discovery, etcétera, de la investigación que hemos hecho. Así que pegadle un vistazo y pasadnos feedback a ver qué os parece. Entonces, ¿cómo sería el día a día de un investigador de amenazas, ¿no? Más de uno muchas veces me ha preguntado, oye, ¿y tú tu día a día qué haces, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es esto de la investigación? Y puesto que este congreso se trata un poco de divulgar conocimiento y de llegar al máximo de asistentes posibles con el trabajo que hacemos los diferentes profesionales, pues quería enfocar la charla un poco hablando sobre cómo es nuestro trabajo o qué cosas hacemos y las cuales pues vosotros mismos, vosotros mismas podéis también intentar, o sea, poneros a ello también, aprender nuevas herramientas, nuevas metodologías, nuevos métodos de análisis, etcétera, de lo que estamos haciendo los investigadores, ¿no? Entonces, esto podría ser el día a día de un investigador, pues, por ejemplo, tenemos medios especializados, como podría ser los compañeros de Bleeping Computer, ¿no? Que están todo el día bombardeando las redes con lo que van encontrando y las noticias que les llegan. Y esto, por ejemplo, es una noticia que se dio el 24 de abril
que hablaba sobre Bazaar Backdoor, bueno, es pues un nuevo toolkit que usa la gente que está detrás del malware TrickBot, ¿no? Y esto podría ser un día a día de cualquier analista, ¿no? Pues está en su casa o en la oficina y, bueno, en este caso, con el tema de la pandemia, probablemente en su casa y se encuentra con esta noticia y dice, oye, pues voy a mirar a ver qué es esto, ¿no? Si no lo conozco, voy a ver lo que es y porque sabéis que un equipo multidisciplinar, pues habrá gente que se dedique más a temas de cybercrime, gente que se dedique más a ataques avanzados, gente que se dedique más a hacer coverage, gente que se dedique a potenciar herramientas internas, ¿no? De detección. Al final, trabajo para una casa antivirus en la cual pues tenemos productos de seguridad que protegen a nuestros clientes. Por lo tanto, también ayudamos a mejorar esa detección con las investigaciones que hacemos, ¿no? Imaginaos un malware pues, que tiene un nuevo componente, una nueva manera de hacer, yo qué sé, un process injection o alguna manera nueva de hacer fingerprint usando WMI. Cualquiera de estas cosas que podemos crear una regla de detección y de esa manera cuando esto se ejecute en alguno de nuestros clientes, pues poder detectar este comportamiento y categorizarlo como malicioso. Entonces, este podría ser un claro ejemplo, ¿no? Nos encontramos con esta nueva pieza de malware. Entonces, las tres preguntas más básicas que me podría hacer sería cómo esta amenaza afecta a mis clientes, cómo puedo mejorar mis capacidades de detección y cómo puedo mejorar mis productos internos, ¿no? Sería como parte del trabajo y de hecho, en un fabricante de seguridad no se entiende que la investigación no vaya ligada a mejorar producto interno porque podemos aprovechar exactamente cómo lo que hacemos mejorando producto interno. Entonces, vamos a analizar un caso de uso único y vamos a ver Maitre y otras metodologías, ¿no? Entonces, este sería como la primera fase que haría un investigador, ¿no? Que sería como la fase de triaje en la cual lo que vamos a hacer es recopilar tanto de fuentes públicas como de fuentes internas que podamos tener en base a nuestra telemetría o datos que podamos intercambiar con otros partners, exactamente de esa amenaza en cuestión que hemos visto, que nos hemos enterado por los medios, cuál sería, digamos, la información que tenemos, ¿no? Imaginar que en el caso de Bluffing Computer nos han compartido un hash y queremos pivotar a través de ese hash cuántas muestras similares hay de esa, ¿no? Es decir, cuántas muestras adicionales podemos encontrar, ¿no? Pivotando sobre información, sobre todo de fuentes públicas, como podría ser, por ejemplo, ir a buscar a Elite Analysis, ¿no? O a capesandbox.com o a Triage de Julian Bremer, cuántas muestras hay que se parezcan a esta y también datos internos que podamos tener, como os comentaba, de datos que hemos intercambiado con otros partners. De esos datos lo que vamos a hacer es empezar con un análisis estático sacando, pues, por ejemplo, propiedades del archivo, ¿no? Pues hablamos de sacar los típicos, ¿no? El imhash, el ssdeep, incluso sistemas de hashing que cojamos también de otros proyectos que hay por ahí y vamos a ver si encontramos más muestras que comparten datos, ya sea a nivel de metadata o a nivel de estático propiamente del fichero, pues el número de secciones, o si la muestra va empaquetada, si podemos identificar el packer. También vamos a ver, simplemente, por ejemplo, lanzando un strings, si hay strings que se comparten con otras muestras. Incluso podemos lanzar herramientas como Floss para hacer decoding de algunos strings automáticamente para ver si tenemos alguna muestra relacionada. La idea es sacar esos datos estáticos directamente de las muestras y comparar esta muestra que hemos analizado con nuestro baseline interno de cuántas muestras podemos tener almacenadas que compartan algún tipo de información. Y como no, también detonaremos la muestra en un sistema de sandboxing, además con diferentes perfiles, ¿no? Porque podemos analizarlo pues en un Windows 7, en un Windows 10, y vemos a ver cómo la muestra se comporta, ¿no? Y si contacta con algún C2 o se baja algún payload adicional o, por ejemplo, dropea algún algún fichero de configuración al disco, etcétera, ¿no? Y de hecho también podemos, en base a los datos estáticos, los datos de sandboxing, aplicar directamente la taxonomía Mitre para ver qué técnicas de Mitre aplican a esa muestra en cuestión. Y de hecho hay herramientas ya en el mercado, además open source,
como es el caso de, creo que se llama Kappa, si no me equivoco, no me querría equivocar, de FireEye, que directamente en base al análisis de las funciones que ha encontrado en el binario es capaz de machear estas funciones estáticas directamente con la categorización Mitre para tener una idea de qué es lo que está haciendo esta muestra, ¿no? Por ejemplo, si encuentra algún tipo de check contra VMware o VirtualBox, pues podemos decir que esa muestra está preparada para poder evadir un sistema de virtualización, ¿no? En este caso, o si usa WMI para eliminar las shadow copies, pues, y luego, por ejemplo, tiene pues búsqueda iterada de procesos, creación de ficheros en disco, pues podríamos intuir que eso podría hacer un ransomware, etcétera, ¿no? Es decir, en base al análisis estático de funciones podemos tener una ligera idea de cómo eso funciona, ¿no? Funciona. Recordar que Mitre se puede aplicar al final a diferentes aspectos, ya sea en la detonación del malware en sí mismo, como en el análisis estático, como en global en toda la campaña, cuáles son las técnicas que aplican. Este sería un ejemplo para TrickBot. Pues si no estáis familiarizados con Mitre, esto sería pues alguna de las técnicas que aplicarían, ¿no? Como sería, por ejemplo, el caso de TrickBot, que realiza account discovery, usa puertos comunes, roba credenciales de los navegadores, roba credenciales de los ficheros, del registro, luego usa temas de desofuscación, deshabilita herramientas de seguridad en el sistema. Como veis, hay un conjunto de técnicas que le aplicarían a Mitre directamente, ¿no? ¿Y por qué es importante todo esto? Pues porque a la hora de hacer, participar, por ejemplo, en un ejercicio de blue teaming, podemos priorizar qué técnicas nos interesa proteger, o en el caso de que estemos, o incluso para hunting, en el caso de que estemos buscando algo concreto en nuestros sistemas internos, podemos incluso ir a buscar técnicas concretas y qué samples le aplican para poder identificar muestras desconocidas en este caso, ¿no? Es importante el tema del Mitre, se está convirtiendo, si no lo es ya, un estándar de facto de la industria, y además que se puede aplicar no solamente a temas de research, sino también a temas de red teaming o incluso temas de cloud también. Imaginar el caso en el que vemos una publicación, en este caso de Blipping Computer, como comentábamos antes, pero no colocan ningún hash. Imaginar que este es el caso, ¿no? A veces un investigador descubre un hash y por lo que sea, o es una investigación en curso y no lo puede compartir, o hay algún tipo de NDA o el estilo que no le permite compartir más información sobre el hash que estaba investigando, ¿no? Lo que podríamos hacer nosotros como investigadores sería tratar de un poco en base a la descripción que nos han dado en ese artículo, tratar de averiguar qué técnicas y con eso hacer hunting en nuestras bases de datos que tenemos estáticas o de detonaciones de malware dinámicas, para ver exactamente qué malware podría, o sea, qué malware, qué hash puede tener ese malware que hasta ahora no es desconocido para nosotros. Evidentemente todo esto aplicaría también a ir a buscar en fuentes abiertas, como pueden ser las enemies sandboxes que hay ahí fuera, o incluso también, evidentemente, y como no puede ser de otra manera, a Virus Total también, a buscar y a tratar de encontrar esa muestra que estamos buscando. Entonces, el tema de Mitre, no sé si los espectadores pues, estarán familiarizados con el framework, si han trabajado con él. Como os decía, se está poniendo muy de moda desde hace tiempo. De hecho, tienen incluso su propia conferencia y además se publica cada año, cada año hacen su conferencia y publican incluso herramientas que se apoyan en este framework. Entonces, si no lo habéis utilizado todavía, pegadle un vistazo, os dará mucha cultura de ciberseguridad, entenderéis muy bien patrones de ataque, grupos que están utilizando o que se pueden identificar con estos TTPs, etcétera. Pegadle un vistazo porque es muy interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué podríamos necesitar el framework de Mitre nosotros internamente, como ya seas consultor, ya seas investigador, ya seas incluso jefe de una unidad de equipo, ¿no? Pues básicamente lo que vas a hacer con Mitre es expandir tu conocimiento para defender tu red, ¿no? Hay muchísimas posiciones que trabajan en SOC, que trabajan protegiendo activos al final. Entonces, el poder priorizar la defensa de la red basado en estas tácticas, técnicas y procedimientos, los llamados TTPs,
es muy importante, ¿no? Y además podemos aplicarlo incluso a nivel sectorial, ¿no? No es lo mismo proteger algo que afecta al sector farma que igual otro que afecta al sector retail. No tiene nada que ver uno con el otro. Habrá puntos de nexo de unión, pero obviamente cada uno le afectará la verticalidad que le afecte, ¿no? Entonces, el poder elegir nuestro set de técnicas en las que nos vamos a enfocar me parece muy, muy interesante, ¿no? Y además, dependiendo de en qué parte del Blue Team estemos y qué parte de la red estemos protegiendo, si estamos, por ejemplo, mirando temas de una MTA de correo, pues nos enfocaremos, por ejemplo, en los payload delivery, ¿no? Cómo entran los malwares a nuestra red y qué grupos, digamos, o qué familias de malware están usando estas técnicas para enfocarnos en ellos, tratar de buscar nuevas muestras, ver cómo detonan y ver cómo nuestros sistemas responden ante ello, ¿no? También llamado la resiliencia, ¿no? Para el tema de si estamos persiguiendo o investigando adversarios y técnicas, pues obviamente podemos correlarlos con Mitre, ¿no? Porque los investigadores vamos pusheando directamente a la comunidad todo aquello que podemos compartir en cuanto a investigaciones que hacemos. Si vais, por ejemplo, al artículo que hemos publicado sobre Operation North Star, vais a ver al final del artículo cómo hemos incluido las técnicas de Mitre que aplican a esa campaña, ¿no? Y lo mismo lo vais a ver con cualquier investigación que hagamos desde McAfee y que publiquemos de forma pública, ¿no? Es una manera nosotros que tenemos de correlar adversarios, correlar familias de malware y que tengamos, digamos, un punto de nexo de unión en el cual podamos decir, pues esta técnica está utilizada por estos grupos o esta técnica está utilizada por estas familias de malware, ¿no? Luego, el poder tener un conocimiento profundo de algunas de las técnicas te va a ayudar a evaluar la seguridad interna que tengas en tu organización. Es decir, el poder focalizarte de forma metodológica en decir, tengo que proteger esta parte de la red o tengo que proteger esta otra o voy a proteger a nivel de yo qué sé, voy a proteger directamente en el cloud o voy a proteger directamente en mi propia oficina. El poder focalizarte en estas técnicas te va a ayudar a que sigas un plan de trabajo muy, muy, muy ordenado, ¿no? Y sobre todo también para aquellos que estéis empezando, que os veáis como juniors, que tengáis que os moleste la ciberseguridad, es una manera muy buena que antes no existía de toda la documentación que hay disponible, que ha hecho tanto la gente de Mitre como todos los colaboradores del proyecto, toda esa ingente cantidad de información que han colocado en Mitre para poder aprender exactamente esa técnica, qué es lo que significa e incluso cómo poder detectarla, por ejemplo, con Sysmon o cómo poder detectarla en un SIEM, ¿no? Y de hecho hay ya estándares de la industria como Sigma que nos permiten, en base a técnicas, poder hacer búsquedas en nuestro Elasticsearch o en nuestro Splunk o en nuestro QRadar o cualquiera de las soluciones que utilicéis o el SIEM de McAfee, cualquiera de las tecnologías que utilicéis, el poder buscar por patrones concretos que además machean con una técnica de Mitre concreta. Los que estéis en la industria obviamente conoceréis la pirámide del dolor de David Bianco y, bueno, sabéis que conseguir un hash es básicamente trivial y el hash puede cambiar fácilmente. Además, es algo trivial en cuanto a defensa o a poder ayudarte a atribuir algo. La dirección IP sería también algo fácil, el dominio sería simple. La parte de red sería, en algunos de los casos, incluso molestoso para tu investigación. El poder capturar las herramientas que están utilizando sería complicado porque están directamente en el lado de los atacantes y el poder descubrir la parte de TTPs sería como lo más duro, pero lo más efectivo, puesto que te puedes, entre comillas, avanzar a cuál va a ser la siguiente fase del ataque que vas a tener, ¿no? Por tanto, me parece como lo más interesante a la hora de definir una estrategia de defensa o incluso de definir una estrategia de hunting, porque me voy a enfocar directamente, porque puedes hacer hunting tanto a la búsqueda de nuevas familias de malware o a la búsqueda de nuevas variantes de la muestra que estás investigando o el grupo que estás investigando, o también puedo hacer, evidentemente, hunting interno para encontrar máquinas posiblemente infectadas, posibles atacantes dentro de mi red,
Y para eso es necesario conocer exactamente los TTPs que están utilizando y con eso que me sirva para un poco marcar mi estrategia de defensa si estoy protegiendo la red de una organización. Los fabricantes estamos incorporando Mitre a nuestros puntos de ciberseguridad. Aquí veis, por ejemplo, un ejemplo de la sandbox de McAfee que hemos incluido directamente las tácticas y técnicas que aplicarían a este análisis. Como os comentaba, Mitre se puede aplicar también directamente al comportamiento de una muestra de malware en un sistema de sandboxing y un poco en base a nuestras firmas, ¿no? Aquellas firmas de comportamiento, qué técnicas de Mitre aplicarían a dichas firmas, ¿no? Y aquí veis un ejemplo que en el caso de este Alpha Crypt, pues aplicarían las siguientes técnicas que veis coloreadas en la imagen. Lo mismo que os comentaba para los artículos de investigación, ¿no? Nosotros fuimos, debo decir, de los primeros que empezamos a incluir la taxonomía de Mitre en cada uno de nuestros artículos y hemos visto cómo esto se ha ido adaptando al resto de empresas y al resto de investigadores por el simple hecho de que el público, digamos, objetivo de esta de lo que están leyendo en este momento, pues aprecia mucho el poder tener esa definición de Mitre directamente en el artículo que estás haciendo para ver si eso le aplica o pues, si puede ser de interés para el lector. El tema de hunting, quería comentaros que una de las fuentes que utilizamos para hacer hunting, al menos los analistas de malware, sería obviamente Virus Total. Entonces, en Virus Total existe un apartado en la versión de pago en la cual te permite tener acceso al Virus Total Intelligence, en el que puedes colocar reglas Yara que te ayuden a detectar nuevos ficheros que se suben a la plataforma y que puedan matchear con una regla Yara que tú hayas creado, ¿no? Entonces, depende de la regla Yara que crees, esto puede, puede acabar en que te inundes de notificaciones porque evidentemente pues una plataforma tan conocida y tan útil como Virus Total, pues obviamente se están subiendo miles y miles y miles y miles de muestras cada día. Por lo tanto, hay que ser bastante preciso en esas reglas Yara si quieres serlo y usar algún sistema de gestión de estas notificaciones, ¿no? Entonces, en este caso yo estoy usando Splunk y una aplicación de Splunk que es, creo que es Virus Total Intelligence, se llama la aplicación, que está hecha por Manuel Bermúdez, un buen amigo. Y bueno, Manuel ha preparado una aplicación muy, muy chula en la cual simplemente pones tu clave API de Virus Total y bueno, la aplicación se encarga de descargar las notificaciones de Virus Total y indexarlas en Splunk y puede crearte dashboards tan bonitos como estos, ¿no? En el que tienes, por un lado, los MD5 que corresponden al router que estás utilizando y obviamente el sujeto de la regla, ¿no? Aquello que está llegando. Y cuando se vio la muestra por primera vez y cuando se vio por última, el tipo de fichero que es y el número de positivos que tiene esa muestra en Virus Total, ¿no? Y es una manera de poder, digamos, hacer un seguimiento de todas aquellas muestras que se están subiendo, ¿no? Y podríamos aquí montar workflows del estilo de hago una regla más de hunting que es un poquito más abierta y tengo una regla Yara local que me permite machear más específicamente ese contenido para poder detectar específicamente pues, un módulo concreto de ese malware o una familia concreta o una versión concreta de ese malware también. Entonces, si estáis trabajando con Virus Total en las notificaciones, pues os recomiendo que utilicéis una herramienta de ese tipo como una aplicación de Splunk. Lo mismo te lo podrías montar, evidentemente, con Elasticsearch y Logstash y visualizar con un Kibana. Entonces, de hunting, para hacer hunting básicamente tendríamos que hacer la fase de triaje que le he explicado antes, buscando tanto en fuentes abiertas como en fuentes internas. Luego nos crearíamos un método de hunting, ya sea una regla Yara o una característica estática del fichero o una característica dinámica. Y como os comentaba antes, podemos tirar simplemente de metadata de ese binario compilado para ver si hay muestras similares.
Podríamos incluso ir a mirar distintas muestras que se hayan firmado con el mismo certificado también, o podríamos ir a mirar todas las muestras que contacten con un C2 específico, ¿no? Por eso digo que se puede tirar tanto de características estáticas como características dinámicas. Crearíamos una regla de detección, sea del tipo que sea, y también chequearíamos nuestra telemetría, y esto es muy importante y de hecho da una ventaja competitiva el saber dónde se están ejecutando esas muestras para saber un poco la campaña cuán grande es, ¿no? Imaginar que estamos investigando a través de un cliente, estamos investigando, por ejemplo, una familia de malware que solo afecte a entornos de SCADA y encontramos que simplemente las muestras pues están en la zona de, me lo estoy inventando, y para dar juego de la zona de Natanz, ¿no? Por ejemplo, pues que es donde, que si miráis Natanz y Stagnet, vais a poder encontrar la historia que estoy contando, ¿no? Entonces, podemos ir a mirar exactamente qué localizaciones afectan o sea, qué localizaciones están afectadas a qué malware, ¿no? Entonces, tener datos de telemetría se convierte en algo interesante e importante para tu investigación. Estas serían las notificaciones que tendríamos con Virus Total. Como veis, tenemos estas notificaciones lanzadas con un RetroHunt, y básicamente lo que hacemos es, en Virus Total tienes una opción para lanzar una regla Yara a su RetroHunt, y esto lo que hace es que Virus Total escanea contra un gran número de samples, como varios teras de samples, para encontrar muestras que matchen con esa regla Yara, ¿no? Y aquí veis en el medio el identificador de la regla Yara en cuestión, el número de detecciones, el tamaño, y cuándo se ha visto y cuánta gente la ha enviado hacia Virus Total, ¿no? Si tenemos una muestra que tiene pocos submitters, que viene de una región concreta y que tiene poca detección, pues podemos encontrarnos con algo bastante interesante que mirar, ¿no? Y además, Virus Total, en base a su análisis estático y dinámico, incluso nos pone unos tags, como podéis ver aquí, de pues si la muestra tiene un overlay o tiene un certificado que ya esté revocado, o la muestra está, pues no sé, tiene, ya te digo, datos estáticos de la muestra en cuestión. Y en cuanto a las Yara, por si alguno de los asistentes no había visto todavía ninguna, pues esto es un ejemplo de una regla Yara, y básicamente lo que hace es, como veis en el apartado de strings, tiene unas cadenas de texto que va a machear directamente hacia un fichero, ¿no? Como si fuera un grep, ¿no? Un grep de toda la vida. También vas a poder machear a nivel de opcode también, ¿no? Y luego tienes una condición en la que puedes jugar con, por ejemplo, el número de veces que se repite un string en la regla, o si además de machear esos strings tiene que machear el valor del imhash de la muestra usando el módulo PE que tiene Yara disponible. Y además podemos añadir cosas como, por ejemplo, si el string que estamos yendo a buscar tiene que ser rollo full word, es decir, tiene que contener todo el contenido del string dentro del binario, o si directamente tiene que ir a buscar en ASCII, etcétera, ¿no? Es decir, podemos un poco jugar tanto con el número de strings que queremos machear, como los opcodes, como también propiedades estáticas del fichero. Luego, para hablar un poquito del Kung Fu de las reglas Yara, esto es una cosa que comentamos siempre los investigadores, no existen las reglas buenas y malas. Esto cogerlo con pinzas, ¿no? Porque significa que cuando tú quieres hacer una regla Yara estás buscando o bien que sea una regla Yara un poquito más abierta. Eso significa que vamos a ir a hacer hunting, y que por lo tanto estamos, digamos, sujetos a tener o falsos positivos. Pero si vamos a hacer, por ejemplo, una regla de detección, pues tenemos que intentar que la regla sea lo más precisa posible, ¿no? Es por eso que si la regla te vale y no la vas a tener, por ejemplo, en un sistema de producción en el cual depende, si la regla tarda 5 o 6 segundos, pues si la regla te vale, y no os agobiéis mucho en si la regla no es del todo perfecta, pero por lo tanto os machea lo que estáis intentando buscar, ¿no? Luego, otra cosa, las condiciones no impactan en el performance, es decir, lo que va a hacer Yara es escanear en base a los strings que tengáis en la regla, o los opcodes que tengáis en la regla Yara,
y luego el condition va a ser el que filtre el contenido que vais a obtener, ¿no? Por tanto, es mejor gastar tiempo en saber qué queremos matchear en lugar de decir qué condición es la matchura que quiero poner, porque eso va a ser importante, pero va a ser más determinante y sí que va a impactar en performance aquello que queremos buscar, porque si no tendríamos que hacer dos búsquedas simultáneas y no tendría sentido a nivel de performance, ¿no? Luego es muy importante añadir una buena descripción en las reglas, ¿no? Así como aquellos que os dedicáis a programar, probablemente programéis algo y con el tiempo no os acordéis de aquello que habéis programado. Por tanto, es muy importante colocar comentarios en la regla de exactamente qué queríais matchear, ¿no? Sobre todo si vais a poner un contenido en hexadecimal o vais a buscar un código concreto, tenéis que poner un poco... es mejor que describáis bien la regla exactamente qué es lo que es, ¿no? Y luego también en el meta de la regla, importante saber qué es lo que estabais queriendo matchear, ¿no? Por ejemplo, si estamos queriendo matchear un módulo de Emotet, pues voy a buscar el módulo Stealer de Emotet, o voy a buscar el módulo VNC de Emotet, pues ponerlo en la regla, porque esto ayuda tanto, te ayudará a ti con el tiempo y ayudará a tus compañeros de equipo, y si la compartes en la comunidad, pues ayudará a cualquier investigador que vaya a consumir tu regla, ¿no? Lo mismo con el tema de si añades caracteres en hexadecimal o instrucciones de CPU, es importante añadir información para facilitar un debugging futuro, ¿no? Imaginad que tenéis que ir a revisar una regla que hicisteis hace un año, que no sería para nada descabellado, pues es mejor que vuestra descripción os ayude a que vuestro trabajo sea más rápido y más efectivo, ¿no? Luego, a la hora de poder matchear familias de malware concreto, es mejor matchear o crear una regla basado en secuencias únicas de código, ¿no? Es decir, si vamos a, por ejemplo, a buscar una muestra de ransomware, exactamente esa función que usa para cifrar probablemente sea única para esa familia, hecha por el coder. Por lo tanto, si matcheamos exactamente esa función, nos va a ayudar a encontrar desarrollos paralelos que haya hecho ese coder de malware, o incluso también, evidentemente, variantes de esa muestra que estabais investigando, ¿no? Por ejemplo, cómo el malware contacta con un C2, ¿no? Pues es importante que ya haréis, si me permitís la expresión, exactamente esa secuencia de código, ¿no? Es importante añadir contexto al meta de la regla también, como por ejemplo la última vez que se actualizó o cómo se usa esa regla, ¿no? Si se va a usar en memoria o en backups o estáticamente en disco, etcétera, ¿no? Luego, si podemos usar algún tipo de nomenclatura, como por ejemplo, si es apt, ponerle apt delante, o ransom si es ransom, todo esto ayuda mogollón a que luego puedan consumir tus reglas. Luego, diferenciar reglas de detección a reglas de hunting, ¿no? Que lo comentaba antes. Hunting un poquito más abierto, dará lugar a falsos positivos. Regla de detección, exactamente queremos machear el tema en cuestión, ¿no? Y luego, ya sabéis, ¿no? Sharing is caring. Si podéis compartir la regla con la comunidad, hay un repositorio además que mantienen un grupo de españoles que se llama el GitHub de Yara Rules, que podéis ir a mirar también ahí las reglas que sube la gente. McAfee también tiene su repositorio de reglas Yara, que subimos los investigadores del equipo, subimos reglas Yara ahí, por tanto, consumirlas, aprovecharlas y cualquier feedback que es totalmente bien recibido. Este sería un ejemplo de una regla que lo hemos visto antes. Y luego, alguna pregunta que me hace la gente, ¿no? ¿Es posible hacer reglas Yara basadas solamente en datos estáticos del PE? Pues sí, totalmente. Aquí podéis una regla, la he tenido que partir en dos porque si no, no cabía la imagen, pero veis que esta regla, por ejemplo, se está basando solamente en características internas del PE, como por ejemplo las DLL que importa o las secciones que tiene o el checksum que tiene que hace el binario también. Es decir, si estamos buscando cosas concretas basado en datos estáticos, por ejemplo, los imports de un binario, podemos ir a buscarlo, ¿no? Saber que estas reglas no son del todo performance, pero nos pueden ayudar a encontrar muestras similares de lo que estamos buscando. También podemos ir a buscar binarios que estén firmados con el mismo certificado, ¿no? Aquí veis un ejemplo de una regla que tenemos subida en el GitHub nuestro, en el cual va a buscar muestras de Nephilim, que es el siguiente desarrollo que está haciendo el grupo que está detrás de Nemtia y el ransomware, y aquí veis que vamos a poder encontrar
muestras que tengan este serial de certificado o este thumbprint con además este subject y que estos datos lo podemos sacar directamente o de Virus Total o de alguna herramienta de análisis de PE. Aquí veis un ejemplo directamente de los datos que están en la regla directamente metidos, ¿no? Y aquí veis que jugamos con los ANDs y los OR para hacer esta condición, ¿no? Veis que en este caso es una regla un poco especial, no contiene la sección de string y solamente nos vamos a basar en la condición recorriendo con un bucle directamente las firmas que puede contener el binario en cuestión. Luego también lo que comentaba antes, ¿no? Es muy interesante realizar reglas basadas en código compartido entre binarios, ¿no? Imaginad que estamos investigando una campaña y tenemos diferentes muestras en este caso del ransomware NMTI, y lo que vemos es que de las 4 o 5 muestras que hemos cogido, por ejemplo, usamos diáfora del gran Joxer Coret y macheamos el código de la muestra y vemos que se comparte, que hay ciertas estructuras de código que están compartidas entre los binarios, ¿no? Lo que podríamos hacer es coger ese código compartido y crear una regla Yara que pueda machear otras muestras basadas en ese código compartido, ¿no? Por lo menos esto dará lugar, si somos precavidos y no incluimos, por ejemplo, nada de goodware o nada de funciones genéricas. Por ejemplo, si vamos a mirar un process dunking, probablemente encontremos más muestras que usen esto, ¿no? Pero si vamos a ver directamente pues el método de cifrado, la creación de una ransom node, o como os comentaba antes, la comunicación con un C2, si yareamos ese contenido y además lo encontramos presente en otras familias en otras, digamos, variantes de la misma muestra, vamos a poder encontrar o machear gran parte de la campaña con nuestra regla Yara. Luego, los compañeros de Kaspersky Labs publicaron una estadística que me gustó mucho en base a temas que han visto ellos de cuando haces una regla basada en strings o la haces en genotipos, como haría la gente de Integer, o la haces basada en reglas de código, cuántas muestras encuentras, ¿no? Y veis que realmente cuando vas a buscar muestras que están basadas en compartición de código entre binarios, pues vas a tener el mayor número de matches, ¿no? Es decir, es importante en la medida de lo que se pueda ir a buscar o ir a crear reglas Yara que sean basadas en código compartido entre misma familia de malware, ¿no? Entonces, el gran trabajo que hizo la gente del Great compartiendo esta estadística. ¿Es fácil crear reglas con Virus Total? Pues la verdad es que han sacado ahora una feature nueva que la comentaré ahora, pero si no, una manera fácil de crear una regla de BT sería, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Voy a poneros un vídeo y os voy explicando. Esta sería la cuenta de Virus Total, la parte de Intelligence, y aquí lo que vamos a hacer es buscar directamente por el famoso WannaCry, por ejemplo, ¿no? Aquí BT está buscando dentro de su dataset y encontramos el estado de ficheros que machan con esta búsqueda. Entonces vamos a ir directamente al content, que serían los strings. Aquí tenemos varios botones que nos van a ayudar a filtrar por strings que nos interesan. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta regla de registro. Entonces BT directamente te convierte este contenido a X y nos da las muestras que machean. Y podemos coger el contenido de ese X y directamente, si tenemos por ejemplo, el plugin de Yara instalado en Visual Studio Code, podemos crear una regla Yara rápida, añadir ese content y ya tenemos una regla Yara que machee contra todos esos binarios, ¿no? Como veis, algo sencillo, puede valer para un caso de uso muy rápido. Obviamente, si queréis algo elaborado tendríamos que gastar más tiempo y hacer una regla más elaborada, pero para algo rápido y para que entendáis el concepto, ya tendríamos una regla Yara totalmente creada. Ahora han sacado una feature que se llama BTDiff, que lo que nos vale es directamente colocamos binarios que queramos crear una regla Yara. Lo que va a hacer BT con su sistema es encontrar patrones comunes entre los binarios, analizando ellos mismos estáticamente los ficheros, y nos va a crear una regla Yara
basado en aquello que hemos encontrado y directamente podemos usar esa regla para hunting, ¿no? Si tenéis acceso a BTDIF, probarlo porque la verdad que da buenos resultados, ¿no? Y además podemos incluir hashes en la creación de la regla e incluso excluir algunos si creemos que nos va a dar un falso positivo. Luego, es fácil crear reglas Yara con AIDA Pro, pues también, ¿no? Hay plugins también que nos van a ayudar, ¿no? Vamos a ver el caso con AIDA Pro de este plugin. Vamos a abrir un binario con AIDA. Abrimos el binario, cargamos el binario en AIDA, lo lee, AIDA analiza el binario. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, es abrir un subview con strings directamente, ir a buscar aquello que nos interese. Esto es un ejemplo rápido, no le veáis la lógica en la creación de la regla, pero para que os quedéis con el concepto, podríamos seleccionar la parte de código que nos interesara y de los compañeros de Fox IT tienes el MK Yara que nos permite crear una regla Yara basada en esa estructura de código, ¿no? Para que veáis un poco lo sencillo que podría ser para que podáis, digamos, hacer un self-training vosotros, probar de crear reglas Yara usando o AIDA Pro o VirusTotal directamente aquello que nos interese. Y luego, para organizaros el research y demás, lo que podemos usar es Hive y Cortex. Esto sería la parte final de la presentación, pero no quería marcharme sin que conocierais estas dos herramientas que están, digamos, hechas por un CERT y en el cual se usa más focalizado en incident response, en respuesta a incidentes, pero también se puede utilizar para la parte de research, ¿no? Bueno, básicamente este sería un grafo de arquitectura de cómo funcionaría Hive y Cortex en la versión actual. Y bueno, veis que hay un front con Angular, Bootstrap, usa como storage la parte de Elasticsearch y bueno, la parte de backend está hecha con Scala, Play Framework, AK, etcétera, ¿no? Entonces Hive sería la herramienta con la que registraríamos los casos y Cortex sería más digamos, el orquestador de APIs donde configuraríamos nuestra API de VirusTotal, nuestra API de BitAnalysis, nuestras APIs internas de servicios que tengamos y entonces Hive haría enrichment de esos indicadores de compromiso, de esos hashes, de esos dominios, de esas IPs directamente con los analizadores que nos da Cortex. Y por cierto, es todo open source. Lo podéis usar, instalarlo y modificarlo a vuestro gusto. Los analizadores de Cortex han de programar en Python. A la hora de dar de alta un caso, tendríamos los observables, que sería los hashes, dominios, IPs, etcétera, que queramos añadir. Podemos crear incluso templates. Imaginar que estáis manejando un equipo de investigación y que queréis que el equipo haga siempre lo mismo, ciertos casos manejados de la misma forma. Podemos crear una template cada vez que se cree un caso nuevo se tenga que seguir una metodología concreta de análisis, ¿no? Podemos además tirar esos eventos para un MISP también y podemos incluso programar responders para que una vez que el investigador acabe su caso, directamente esto acabe con una respuesta en tu EDR, en tu endpoint para bloquear ese hash o ese dominio o esa IP maliciosa que estemos investigando. Entonces, si nunca lo habéis visto, muy rápido exactamente cómo funciona. Lo que vamos a hacer ahora es obtener todos los hashes y digamos, indicadores de compromiso de un artículo, directamente tirando IOC parser a la página web. Lo que vamos a hacer en ese caso es entrar en The Hive y lo que vamos a hacer es crear un caso nuevo en el cual pues tenemos una metodología asociada que la he puesto aquí como ejemplo. Podemos añadir un TLP además a la investigación y añadimos el caso en este ejemplo, seleccionamos el indicador de compromiso que queremos añadir, podemos añadir tags a estos hashes también para identificarlos y los hashes quedan directamente guardados dentro del sistema de tracking, ¿no? que sería de Hive. Con eso lo que hacemos es lanzar nuestros analizadores
y lo que hacen estos analizadores es directamente hacer enrichment sobre esos hashes y nos da la detección de virus total en este caso, que nos puede valer para ver de nuestro baseline de binarios que estamos analizando cuáles de ellos son detectados y cuáles no. Y además podemos exportar estos datos, podemos añadir un backlog de tareas de qué es lo que están haciendo los analistas, que esto nos valdría para, para ver qué datos ha trabajado nuestro compañero en el equipo. Y esto además lo podríamos exportar también tanto a CSV como a MISP, como a otros formatos que acepta la herramienta. Y con eso habríamos terminado. Yo creo que vamos on time. Y a las preguntas que queráis, aquí estoy. Muchísimas gracias, Marc. Tenemos un Muchísimas poco de eco, gracias, no sé si Mar. puedes poner cascos. Perfecto. Muchísimas gracias, Marc. Muchísimas gracias también a McAfee por dejarte escapar un rato para contarnos todo esto. Tenemos algunas preguntas de los espectadores. Nos comentan, ¿dónde puedo encontrar muestras de malware para hacer mis propios análisis? Pues mira, podrías ir a buscarlas tanto a Hybrid Analysis como a capesandbox.com, como incluso a Malshare de Silas. Buscar Silas Malshare en Google y es un repositorio donde se le da acceso a los analistas para poder bajar las muestras, o incluso también la gente de Virus Bay también podría dar acceso a un dataset de muestras. Pero Hybrid Analysis sería un buen Perfecto, ejemplo nos también. preguntan también por Sandbox Online, gratuitos, para hacer análisis de muestras. Pues mira, pues ambos gratuitos. Hay uno que está Andri, nuestro compañero Andri, nuestro compañero, mi colega Andri, que está llevando el servicio de Cape Sandbox, capesandbox.com. Es una sandbox basada en Cuco, gratuita, que la podéis usar. Y bueno, y hay otros analistas que tienen también otras sandboxes basadas en Cuco. Cuco es un proyecto open source de sandboxing, en el cual también pueden ir allí a subir muestras, ¿no? Tener en cuenta todas las muestras que subáis, evidentemente dejan de estar en vuestro Power y pasan a un tercero, por lo que en la medida de lo que podáis, en la medida que lo que queráis que esa muestra sea privada, no la subáis a un repositorio de terceros, y también podéis usar, como no, Hybrid Analysis también para subir muestras. Perfecto. Última pregunta. ¿Existe algún otro framework que se asemeje a Mitre Attack? Bueno, de hecho, hay uno de Mitre, gente de Mitre que está haciendo, digamos, técnicas de Mitre, pero enfocadas solamente a análisis de malware, que es el Malware Behavior Catalog, que está basado en Mitre, y que podéis usar también para categorizar muestras de malware en su comportamiento, ¿no? Ahora, algo parecido a Mitre que no sea Mitre, yo no lo conozco. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Mar, por estar con nosotros hoy en IntelCon y esperamos verte más a menudo, por lo menos. Muy bien, pues gracias Muchísimas a vosotros gracias. por la invitación.